En un rincón del pasado, bajo metros de ceniza que congelaron una ciudad entera en el tiempo, se esconde una historia que desafía nuestra imaginación. En Pompeya, cada fresco, cada molde de yeso y cada rincón oculto narra una tragedia tan inmensa que sigue resonando hasta hoy. Pero lo que encontrarás aquí no son solo vestigios de una erupción devastadora, sino los secretos de una sociedad que dejó plasmada su humanidad en los momentos más desesperados. Desde las vidas capturadas en los abrazos de quienes enfrentaron juntos el final, hasta los enigmas de una fecha que quizá nunca fue la que creímos. Este no es un simple recorrido arqueológico, es un viaje para entender cómo el arte, el mito y la tragedia se entrelazan en el último suspiro de una ciudad que nunca dejó de hablar. ¿Estás listo para escuchar su historia? La habitación negra y sus misterios. En el corazón de la antigua Pompeya se encuentra una joya artística conocida como la habitación negra, un espacio que encapsula lujo y mitología en cada detalle. Este cuarto, parte de una residencia opulenta, debe su nombre a las paredes de profundo color ébano, que contrastan con los frescos de temática griega que las adornan. La estancia no solo demuestra el estatus elevado de sus antiguos dueños, sino también un gusto refinado que iba más allá de lo ordinario. Los frescos, auténticas obras maestras, narran historias de la mitología griega. Entre las más cautivadoras, destaca la persecución apasionada del dios Apolo hacia la sacerdotisa Casandra, un relato cargado de drama y emoción. Por otro lado, se representa el fatídico encuentro entre el príncipe París y Helena, la mujer cuya belleza desencadenó la guerra de Troya. Estas escenas no solo ilustran el talento de los artistas de la época, sino también la fascinación por los relatos épicos y su simbolismo cultural. Además de las paredes, el piso de la habitación es una obra de arte en sí misma. Está compuesto por un mosaico intrincado realizado con más de 1 millón de pequeños azulejos blancos que forman un diseño tan detallado que parece dar vida al espacio. Este suelo no solo añade a la opulencia del lugar, sino que también sugiere que los propietarios buscaban impresionar a cualquiera que tuviera el privilegio de entrar. La elección de los colores, las sombras y las perspectivas en los frescos es particularmente destacable. Los artistas crearon una ilusión de profundidad y movimiento que sigue sorprendiendo a los arqueólogos y amantes del arte contemporáneo. La técnica empleada muestra un dominio impresionante de la pintura, utilizando luces y sombras para dotar a las figuras de un realismo impactante. En resumen, la habitación negra no es solo un espacio físico, sino un viaje a través de la narrativa visual y el arte de la antigua Roma. Cada esquina cuenta una historia y cada detalle refleja la grandeza y el ingenio de una civilización que, a pesar de su trágico destino, dejó un legado artístico y cultural que continúa maravillando al mundo. Leda y el cisne, arte y mito. Entre los hallazgos más cautivadores que han surgido de las cenizas de Pompeya, el fresco de Leda y el cisne ocupa un lugar destacado, tanto por su belleza como por su profundo simbolismo. En esta obra maestra, Zeus, tomando la forma de un majestuoso cisne, se une a Leda, la reina de Esparta, en una escena cargada de dinamismo y detalle. Más allá de su indiscutible calidad artística, este fresco encapsula el encuentro entre lo humano y lo divino, transportándonos a un mundo en el que los mortales podían entrelazarse con los dioses de manera casi palpable. En primer lugar, lo que más llama la atención es la vitalidad que emana de la pintura. Las líneas fluidas del artista logran transmitir el movimiento de la escena, haciendo que el cisne parezca estar vivo, mientras las plumas de su plumaje blanco parecen brillar con una delicadeza única. Por otro lado, la expresión serena de Leda, que combina serenidad y sensualidad, destaca como un testimonio de la habilidad del pintor para capturar emociones complejas. Asimismo, los colores vibrantes de la obra, con un fondo oscuro que resalta las figuras principales, crean un contraste onírico que realza la atmósfera casi mágica de la escena. Además, el fresco no es simplemente una obra decorativa, es un puente hacia la narrativa mítica que conecta directamente con uno de los relatos más importantes de la cultura griega. La unión entre Zeus y Leda no solo dio origen a Helena de Troya, cuya belleza desató la guerra de Troya, sino que también simboliza el impacto de los dioses en el destino de los humanos. Este contexto enriquece la interpretación del fresco,
permitiendo a los espectadores adentrarse en el drama y la épica de la mitología antigua. Por si esto fuera poco, su ubicación en la Ínsula 10, una de las áreas más fascinantes de Pompeya, añade un matiz cultural aún más interesante. Este fresco no era un simple adorno, era un reflejo del profundo aprecio de los pompeyanos por el arte y la narrativa mitológica. Decorar un hogar con una escena de este tipo significaba mucho más que un gesto estético. Era una declaración de sus aspiraciones, sus creencias y su conexión con los relatos que definían su mundo. Un cambio en la fecha histórica. Por siglos se creyó que la erupción del Vesubio, que sepultó a Pompeya en el año 79 d.C., ocurrió el 24 de agosto. Sin embargo, recientes hallazgos arqueológicos han puesto en duda esta cronología, sugiriendo que el desastre tuvo lugar en octubre o incluso noviembre. Este descubrimiento, sustentado por inscripciones y restos materiales, no solo reescribe el calendario histórico, sino que también proporciona una nueva perspectiva sobre la vida en la ciudad antes de la catástrofe. La evidencia más intrigante es una inscripción de carbón encontrada en una pared de la ciudad. Es una nota efímera, probablemente escrita por trabajadores durante una renovación. Usando el sistema romano de datación, la inscripción indica el 17 de octubre, lo que contradice la fecha tradicional de agosto. Debido a la naturaleza del carbón, que se habría desintegrado con el tiempo, los expertos concluyen que esta nota fue escrita poco antes de la erupción. Otros hallazgos apoyan esta teoría. Entre las ruinas se descubrieron frutas otoñales y ropa gruesa, artículos que no coinciden con el clima cálido de agosto. Esto sugiere que los habitantes estaban viviendo una estación más fría, adaptándose a las necesidades del otoño, justo antes del desastre. Estas pruebas materiales, combinadas con los registros escritos, están transformando nuestra comprensión de los últimos días de Pompeya. La corrección de esta fecha histórica tiene implicaciones significativas para la arqueología y la historiografía. No solo recontextualiza los eventos de aquel año, sino que también muestra cómo los pequeños detalles pueden alterar narrativas establecidas. Este cambio también invita a nuevas preguntas. ¿Qué estaban haciendo los ciudadanos en ese momento? ¿Qué otras actividades estacionales podrían haberse perdido en el tiempo debido a un error cronológico? El ajuste en la fecha nos recuerda que la historia, lejos de ser inmutable, está sujeta a reinterpretaciones constantes basadas en nuevas evidencias. En el caso de Pompeya, esta revelación arroja luz sobre cómo la ciudad vivió sus días finales, mientras el Vesubio se preparaba para liberar su furia. Las señales del desastre inminente. La tragedia que sepultó a Pompeya en el año 79 después de Cristo, aunque repentina y devastadora, no ocurrió sin dejar advertencias claras a lo largo de los años previos. Por un lado, en el año 62 de Cristo, un terremoto masivo azotó la región, causando un daño significativo que incluyó el colapso de edificios y la destrucción de acueductos fundamentales para la ciudad. Este evento, que debió haber sido un indicio alarmante de la inestabilidad subyacente del Vesubio, no fue suficiente para cambiar la vida de los habitantes, quienes, con admirable resiliencia, reconstruyeron su ciudad y retomaron sus actividades diarias como si nada hubiese pasado. A medida que el tiempo avanzaba, las señales se volvieron más evidentes y al mismo tiempo más inquietantes. En las semanas y días previos a la erupción, el suelo comenzó a temblar con frecuencia, lo que provocaba vibraciones en los cimientos de las construcciones y generaba una atmósfera de creciente tensión entre los ciudadanos. De manera igualmente inexplicable, el agua comenzó a desaparecer de pozos y manantiales, un fenómeno que habría dejado a muchos preguntándose por qué algo tan fundamental parecía desvanecerse. Además, el aire se volvió denso y pesado, impregnado con el hedor del azufre, un olor característico que, aunque incómodo, no se interpretó como el peligro que representaba. No obstante, la vida cotidiana en Pompeya continuaba casi con una indiferencia desconcertante. Los mercados seguían rebosantes de actividad, las calles se mantenían llenas de bullicio, y los talleres seguían operando como si las señales de la naturaleza no fueran más que inconvenientes pasajeros. Esta actitud, que podría calificarse de normalidad forzada, reflejaba no solo una falta de comprensión científica, sino también una cierta confianza ciega en la estabilidad del entorno.
En un mundo sin herramientas geológicas modernas, las señales de advertencia como temblores frecuentes o cambios químicos en el ambiente podían ser fácilmente malinterpretadas como fenómenos habituales. Mientras tanto, bajo la superficie, el Vesubio acumulaba una presión descomunal, preparando lo que sería uno de los eventos más devastadores de la historia. Sin que los ciudadanos lo supieran, su aparente calma y normalidad solo añadían un aire de ironía trágica al inevitable desastre que estaba por venir. La furia del Vesubio, cuando desató toda su fuerza en el año 79 después de Cristo. El evento superó cualquier escala imaginable para los habitantes de Pompeya. Para entender su magnitud, los científicos modernos han calculado que la energía liberada fue 100.000 veces mayor que la de la bomba atómica lanzada sobre Hiroshima. Además, lo que resulta aún más impactante es que las temperaturas alcanzaron los 3.300 grados centígrados, un calor capaz de incinerar cualquier material en segundos. Sin embargo, no fue solo la intensidad térmica lo que condenó a Pompeya. Los flujos piroclásticos, esas nubes de gases tóxicos y partículas incandescentes, descendieron por las laderas del Vesubio a velocidades superiores a los 160 km por hora, convirtiendo la ciudad en un escenario de devastación total en cuestión de minutos. Por otro lado, resulta importante mencionar que estos flujos piroclásticos no solo eran rápidos, sino que eran ineludibles. Arrasaban con cualquier cosa que estuviera en su camino, desde estructuras hasta vidas humanas. Las calles, que en otros tiempos habían sido testigos de un bullicioso comercio, de conversaciones animadas y de risas, quedaron reducidas a ríos ardientes de ceniza y fuego. En este contexto, para los residentes de Pompeya, el tiempo de reacción era prácticamente inexistente. De hecho, en tan solo 15 minutos, el destino de una ciudad entera quedó sellado para siempre. Además, los registros arqueológicos, particularmente los moldes de yeso creados por los huecos que dejaron los cuerpos en la ceniza, han inmortalizado este momento de horror. Las posturas contorsionadas y las expresiones petrificadas de las víctimas cuentan una historia que ningún texto podría relatar con tanto detalle. Por ejemplo, algunos moldes muestran personas que intentaron protegerse cubriendo sus rostros, mientras que otros evidencian desesperados intentos por escapar. Sin embargo, el flujo piroclástico, con temperaturas capaces de vaporizar carne al instante, no dejó margen para la esperanza. De manera similar, la magnitud del evento no solo transformó físicamente la ciudad, sino que también dejó un legado histórico imborrable. Pompeya pasó de ser una urbe vibrante a una cápsula de tiempo, atrapada en las cenizas del Vesubio. Esta preservación, aunque aterradora, nos permite hoy comprender cómo la naturaleza puede demostrar su inmenso poder en un instante, recordándonos lo frágil que es la humanidad frente a estas fuerzas indomables. Santuario de creencias y protección. Entre los tesoros descubiertos en Pompeya, el Lararium, o santuario doméstico, destaca como un fascinante testimonio de las prácticas religiosas y las creencias espirituales de la ciudad. Este santuario privado, cuidadosamente decorado, era un espacio reservado para rendir culto a deidades protectoras y figuras mitológicas, integrando elementos de la cultura romana y egipcia. El Lararium hallado incluye frescos intrincados que representan a dioses como Júpiter y Venus, junto con Anubis, una deidad egipcia, reflejando la diversidad de influencias culturales en Pompeya. Los colores vibrantes y los detalles precisos de estas figuras transmiten una sensación de reverencia y esplendor. Una de las imágenes más destacadas es la de serpientes gemelas, símbolos de protección, que flanquean el altar principal en tonos dorados y verdes. Además de estas figuras divinas, el santuario incluye escenas de animales, como un pavo real y un feroz jabalí enfrentándose a bestias doradas, imbuendo el lugar de una atmósfera mística. Estos elementos no solo muestran las creencias espirituales de los habitantes, sino también sus preocupaciones por la prosperidad y la protección del hogar. El Lararium es un recordatorio tangible de cómo la espiritualidad formaba parte integral de la vida cotidiana en Pompeya. Este espacio privado no solo conectaba a los residentes con lo divino, sino que también ofrecía un refugio de paz y seguridad en un mundo lleno de incertidumbre. Destinos trágicos en medio del caos. El impacto humano de la erupción del Vesubio, lejos de limitarse a la destrucción material,
se manifiesta con crudeza en los hallazgos de restos de bebés y mujeres embarazadas, cada uno de ellos una ventana desgarradora a los últimos momentos de sus vidas. Por un lado, uno de los descubrimientos más conmovedores es el de una mujer cuyos huesos indican que dio a luz en pleno caos. Este alumbramiento, que debería haber sido un instante de alegría, se convirtió en un acto de desesperación por salvar no solo su vida, sino también la de su recién nacido. Este detalle, tan humano como trágico, nos sitúa en medio de un escenario donde la vida y la muerte se entrelazaron de forma desgarradora. Al mismo tiempo, en otro punto de excavación, los arqueólogos encontraron un molde de yeso que capturó a una mujer embarazada en sus momentos finales. El yeso, que mostró claramente su vientre avanzado de unas 36 semanas, es un testimonio tangible de cómo la tragedia no distinguió entre edades, estados o circunstancias. La postura de su cuerpo, probablemente intentando proteger a su futuro hijo, refleja un instinto maternal tan fuerte que sigue siendo palpable a pesar de los siglos transcurridos. Además, no puede obviarse el detalle del contexto en el que estas mujeres vivieron sus últimos momentos. Mientras el Vesubio liberaba su furia con flujos piroclásticos abrasadores y una lluvia de cenizas letales, estas mujeres enfrentaron la tragedia llevando consigo las esperanzas de una nueva generación. Las temperaturas descomunales y los gases tóxicos no dejaron oportunidad de escapar, sellando un destino que, aunque trágico, nos habla de la humanidad en sus formas más profundas. Por otro lado, estos hallazgos también revelan cómo los desastres naturales no solo transforman los paisajes, sino también las historias personales que quedan atrapadas en ellos. La escena de una madre intentando proteger a su hijo, o una mujer embarazada enfrentándose a la destrucción inminente mientras lleva nueva vida en su vientre, es un recordatorio indeleble de cómo la esperanza y la pérdida se entrelazan incluso en los momentos más oscuros de la historia. Relatos de un testigo ocular. Las cartas de Plinio el Joven al historiador Tácito son, sin duda, una de las descripciones más impactantes y detalladas de la erupción del Vesubio. Desde su posición al otro lado de la bahía de Nápoles, este joven abogado y escritor se convirtió, sin saberlo, en uno de los primeros cronistas de desastres naturales de la historia. Lo que hace que sus relatos sean especialmente fascinantes es la forma en que captura la magnitud del evento mientras narra, con una claridad impresionante, los horrores y las emociones humanas que se desataron durante aquellos fatídicos días. Plinio describe, en primer lugar, la aparición de una nube negra que se alzaba como un pino gigantesco sobre el volcán, una imagen que no solo es poética, sino también aterradora. A medida que la nube se expandía, cubría el cielo hasta sumir la región en una oscuridad absoluta. Este detalle es especialmente perturbador porque, además de la falta de luz, el aire comenzaba a llenarse con el rugido ensordecedor de explosiones y el impacto constante de piedras pómez cayendo sobre el suelo. La sensación de caos y desesperación se intensificaba con cada segundo, mientras los habitantes luchaban por escapar del desastre inminente. Además, Plinio relata uno de los episodios más desgarradores, la muerte de su tío, Plinio el Viejo, quien, impulsado por su espíritu científico y su valentía, intentó acercarse al volcán para estudiar el fenómeno y rescatar a quienes estaban atrapados. Sin embargo, la fuerza arrolladora del Vesubio no perdonó ni siquiera a alguien tan experimentado y decidido. Este relato no solo es profundamente conmovedor, sino que también humaniza la tragedia, mostrando cómo incluso los más preparados sucumbieron ante la fuerza devastadora de la naturaleza. Por otro lado, Plinio incluye detalles que, aunque parecen anecdóticos, refuerzan la magnitud de lo que ocurrió. Describe cómo la nube de cenizas bloqueó por completo el sol, haciendo que el día pareciera noche, y cómo el calor y los gases tóxicos se convertían en una trampa mortal para aquellos que no lograban escapar a tiempo. Su relato, lleno de emociones y precisión, no solo captura el evento en sí, sino también la desesperación y el desconcierto que envolvieron a toda una región. Los amantes abrazados, un misterio revelado. A principios del siglo XX, un descubrimiento arqueológico en Pompeya dejó al mundo perplejo y profundamente conmovido. Dos figuras humanas fueron halladas en un abrazo eterno, congeladas en el tiempo por la erupción del Vesubio.
Al principio, los investigadores interpretaron esta postura como una representación del amor romántico en su forma más pura y trágica. Sin embargo, en un giro inesperado, recientes análisis de ADN han revelado que estas figuras no eran una pareja romántica, sino dos hombres sin vínculo biológico. Este hallazgo ha desatado una serie de preguntas fascinantes y debates entre los expertos. Por un lado, algunos sugieren que estos hombres podrían haber sido amigos inseparables, unidos por la adversidad en sus últimos momentos. Por otro lado, otros plantean la posibilidad de que su conexión fuera más íntima, quizás el reflejo de un vínculo emocional profundo que trascendía las convenciones sociales de su tiempo. Sea como sea, esta ambigüedad no hace más que aumentar la intriga en torno a su historia. Además, el contexto en el que se encontraban añade aún más capas de significado. Es importante señalar que Pompeya, con su vibrante vida social y su relativa apertura cultural, pudo haber sido un lugar donde las relaciones humanas se expresaban de maneras únicas y diversas. Los amantes abrazados, como se les ha llamado, se convierten así en un símbolo poderoso de la unión y la solidaridad en momentos de desesperación. Por si fuera poco, los arqueólogos también han destacado el estado excepcional de preservación de los moldes de yeso que capturaron esta escena. Las posturas de los hombres, tan naturales y humanas, transmiten una sensación de vulnerabilidad que resulta difícil de ignorar. Es posible imaginar el miedo y la incertidumbre que debieron sentir mientras buscaban consuelo el uno en el otro. Un gesto tan humano que trasciende las barreras del tiempo. Por último, su historia ha inspirado no solo teorías académicas, sino también una conexión emocional entre los espectadores modernos y los habitantes de Pompeya. La imagen de estos hombres, abrazados mientras enfrentaban una catástrofe inevitable, recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, la humanidad busca refugio en la conexión y el afecto compartido. Este descubrimiento, lejos de ser solo un hecho arqueológico, es un recordatorio de que las emociones y los lazos humanos son universales y atemporales. Moldes de yeso y la técnica de Fiorelli. Una de las contribuciones más significativas al estudio de Pompeya proviene de Giuseppe Fiorelli, un visionario arqueólogo del siglo XIX que revolucionó la manera en que comprendemos los últimos instantes de los habitantes de esta ciudad. En lugar de limitarse a excavar y documentar las ruinas, Fiorelli ideó un método extraordinario para capturar con precisión los momentos finales de las víctimas de la erupción del Vesubio. Su técnica consistía en llenar con yeso los huecos que dejaron los cuerpos al descomponerse en la ceniza endurecida, creando moldes que preservaron sus formas con un detalle que sigue siendo asombroso. Gracias a este método, los moldes resultantes permiten observar no solo las posturas de los cuerpos, sino también las emociones que los consumieron en sus últimos momentos. Las expresiones de miedo, los gestos protectores y las posturas contorsionadas que han quedado inmortalizadas ofrecen una ventana directa al pasado. Por ejemplo, algunos moldes muestran a madres intentando cubrir a sus hijos, mientras que otros capturan a personas cubriéndose el rostro, como si un último gesto de desesperación pudiera protegerlos del desastre inminente. Además, el impacto visual de estos moldes es incomparable. A través de ellos, no solo se documenta la magnitud de la tragedia, sino que se dignifica a las víctimas al preservar sus historias de manera tangible. De hecho, ver estas figuras inmortalizadas en su lucha contra lo inevitable genera una conexión emocional entre el presente y el pasado. No estamos observando simples restos arqueológicos, estamos presenciando un testimonio humano atrapado en el tiempo. Por otro lado, esta técnica también transformó la arqueología en un campo mucho más visual y accesible para el público en general. Los moldes, exhibidos en museos de todo el mundo, permiten que las personas experimenten de primera mano la intensidad y el horror de aquella catástrofe. Así, la técnica de Fiorelli no solo marcó un antes y un después en la arqueología, sino que también logró perpetuar la memoria de Pompeya como un recordatorio universal del costo humano de los desastres naturales. El hombre sin cabeza y su misterio. Uno de los descubrimientos más intrigantes y al mismo tiempo más sobrecogedores de Pompeya es el del conocido hombre sin cabeza. Hallado bajo un imponente bloque de piedra que pesaba más de 130 kilos, este individuo fue, durante mucho tiempo, el símbolo perfecto de la ironía del destino. No obstante,
recientes investigaciones han cambiado completamente la narrativa en torno a su muerte, revelando una historia aún más compleja y, de alguna manera, más trágica. En primer lugar, análisis detallados de los arqueólogos y expertos forenses han demostrado que el cráneo del hombre estaba intacto e ileso. Esto indica que el bloque de piedra no lo aplastó, sino que probablemente cayó cerca de su cuerpo después de su fallecimiento. Además, la evidencia sugiere que el hombre murió mucho antes, víctima de los humos tóxicos y el calor extremo de los flujos piroclásticos que descendieron del Vesubio con temperaturas que superaron los 3000 grados centígrados. Este descubrimiento no solo desmonta la idea original de una muerte dramática causada por un golpe de piedra, sino que también añade una capa más humana y devastadora al relato. Por otro lado, los restos del hombre cuentan más sobre su vida que sobre su muerte. Su esqueleto muestra signos claros de desgaste óseo y una musculatura notablemente desarrollada, lo que indica que probablemente era un trabajador físico, alguien acostumbrado a labores pesadas. Además, el análisis de su posición sugiere que estaba en movimiento en el momento en que lo alcanzaron los gases letales, lo que implica que intentaba escapar de la catástrofe que se cernía sobre la ciudad. No obstante, este hallazgo trasciende lo anecdótico. La figura del hombre sin cabeza nos permite reflexionar sobre la desesperación y la lucha por la supervivencia que caracterizó a los últimos momentos de Pompeya. Su historia, lejos de ser solo un dato curioso, humaniza la tragedia al recordarnos que, detrás de cada hallazgo arqueológico, hay una vida que se extinguió en medio del caos. Este descubrimiento, aunque profundamente trágico, ilumina los detalles más íntimos de los habitantes de una ciudad que quedó atrapada para siempre bajo la furia del Vesubio.